Filadelfia, JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube, /Iglesia Filadelfia JB y nuestras reuniones en vivo a través del live stream de nuestra página web. En el libro del Génesis, capítulo 9, versículo 18. Dice el Señor en su palabra: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Can y Jafet. Y Can es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que habían hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Y dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo, sea su esclavo. Dijo el Señor: engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Amén. Oramos. Disponga su corazón. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, coloco en tus manos este estudio. Oro para que mis hermanos también dispongan su espíritu para poder recibir tu santa palabra. Háblanos, te lo pedimos, precioso Señor. Que mis palabras no sean palabra de hombre, sino tu espíritu usando mi cuerpo para hablar a través de mi boca. Te lo pido, Señor, que hables tú y no yo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dentro de nuestro estudio de la lucha entre el bien y el mal, estamos tratando la historia de un hombre justo, de un hombre santo, de un hombre que hizo la diferencia en su tiempo. Y ese hombre es Noé. Si ustedes hacen memoria de la palabra,
que yo les enseñé hace 8 días, veíamos cómo el Señor habla cosas maravillosas de Noé. Y Dios dice que Noé era un hombre perfecto, justo y santo, un hombre temeroso de Él, que caminaba con Dios, un hombre que atrajo la atención de Dios por su sinceridad y su santidad. Ese hombre hizo la diferencia en su generación, a tal grado que en medio de toda la humanidad, Dios lo escogió a él, a sus hijos, a su esposa, para salvar a la humanidad que estaba perdida en el pecado. Todos sabemos que la palabra dice que solo Noé y su familia fue salva de un juicio enviado al mundo entero, como fue el diluvio. Un castigo por el pecado del hombre, un castigo por tanta maldad que había en el hombre. Y Noé, este hombre justo, santo, temeroso, fue apartado por Dios, fue separado por Dios y colocado en esa arca, cuadro del Cristo que nos tiene salvos hoy a nosotros, cuadro del Mesías, nuestra arca espiritual, y el Señor lo puso allí para guardarlo de la ira que Él derramaría sobre la humanidad. Hasta ahí todo bien, excelente. Solo 8 personas fueron salvas en el diluvio: Noé, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Can y Jafet. De estos 3 y sus esposas se pobló la tierra. 8 personas, 4 parejas: Noé y su esposa, Sem y su esposa, Jafet y su esposa, y Can y su esposa. De estas 4 parejas nacieron todas las naciones y todos los países que hoy conforman este mundo. Este Noé, que había ya hallado gracia delante de Dios, que había sido un ejemplo en medio de su humanidad, que había caminado con Dios siempre, que había mantenido una comunión íntima, ahora estaba perdiendo su relación de comunión con Dios. Ahora estaba viendo más interés en el mundo. Ahora se estaba desviando del camino de Dios. Dice la historia que labró o cultivó una gran viña. Empezó a cultivar uvas. Y después de que ya las tuvo maduras, las sacó, las pisó y de ahí produjo vino. Este vino, al fermentarlo, produce alcohol. Y Noé empezó a beber de este vino sin tener cuidado de la cantidad, hasta que se embriagó. Fue tanto lo que bebió que perdió su santidad, perdió su pudor de un hijo de Dios y terminó desnudo en su tienda, borracho, completamente desnudo. Un hombre que antes había sido un ejemplo de santidad y de perfección, ahora estaba reducido a una vergüenza de un hombre ebrio, de un hombre borracho y de un hombre desnudo. Hace 8 días le explicaba cómo este cuadro de Noé es un cuadro de muchos cristianos que en su tiempo fueron personas espirituales, personas santas, no solo hombres, sino también mujeres, hombres de oración, mujeres de oración, dedicados a Dios, pero que en algún momento de la vida se dejaron atraer por el mundo, se dejaron abrazar por las cosas mundanas y terminaron perdiendo la razón y terminaron desnudos ante los ojos de Dios. Este Noé es un cuadro de muchos cristianos que un día ante los ojos de Dios estuvieron en la cúspide y que en cualquier momento, cuando menos pensaron, cayeron de una manera terrible ante los ojos de Dios. Aprendíamos hace 8 días versículos importantes de la palabra, donde el Señor dice: mire, el que se sienta muy seguro, mire que de pronto no
caiga. Aprendimos muchas cosas importantes de cómo el diablo trata de desviarnos de una vida de comunión, de una vida de santidad, y el diablo trata de llevarnos a las cosas del mundo. El diablo es un artista para esto. El diablo es el mago de esto, para tratar de confundir a los verdaderos hijos de Dios y derribarlos. Ahí vemos una lucha entre el bien y el mal. Ahí vemos la lucha que existió en la época de Noé, que hizo caer a un gigante de la fe y lo llevó a caer en un alcoholismo, en una borrachera que no tendría explicación para hoy. Pero esto es lo que me agrada a mí de la Biblia, que la Biblia presenta a los grandes héroes de la Biblia también con sus errores. No solo los muestra como los grandes gigantes espirituales. Cuando usted lee la vida de David, y ya entraremos en un tiempo más adelante en nuestro estudio, nos daremos cuenta que Dios muestra a David como un tremendo hombre, como un gran gigante que vence a Goliat, que libera al pueblo de Israel del yugo de los filisteos. Pero luego lo vemos caer de una manera terrible con una mujer, como lo era Betsabé. Y así cualquiera de estos gigantes, Salomón, el gran pensador, el gran sabio, derribado también por poner la mirada en las cosas materiales y en las cosas de este mundo. ¿Qué me enseña esto a mí? ¿O qué te enseña a ti? A que tenemos que tener mucho cuidado de nosotros mismos. Siempre he enseñado esto. Para mí, Abraham Peña, mi peor enemigo no es el diablo. Mi peor enemigo soy yo mismo. Mi carne, mi debilidad. De eso tengo que cuidarme. Cuidarme de mí mismo. Porque es increíble que muchas veces cuando nos descuidamos, terminamos haciendo cosas que no creemos posible. Pablo lo escribe de una manera magistral en Romanos 7. Pablo dice allí: porque quiero hacer el bien, pero resulto haciendo el mal y no entiendo. ¿Por qué si yo quiero hacer el bien, termino haciendo el mal? Y Pablo concluye: ahora entiendo que en mí hay dos naturalezas. Una naturaleza que quiere hacer el bien, una naturaleza espiritual, pero también una carnal que combate contra esa fuerza, contra el espíritu, para llevarme al mal. Y él grita ya en Romanos 7: miserable de mí, ¿quién me librara de este cuerpo de muerte? Así que, iglesia, su peor enemigo no es el diablo. El peor enemigo nuestro somos nosotros mismos. Cuando descuidamos nuestra relación con Dios, cuando dejamos de orar, cuando empezamos a usar más la lengua para dañar que para interceder, cuando dejamos que el diablo use más nuestros miembros para destruir en vez de construir. Así que por algo está escrito todo un capítulo en Primera de Corintios acerca de la lengua, que es un mal que nadie lo puede entender. Es algo increíble, dice Pablo allí, es algo impresionante lo que puede hacer nuestro propio yo cuando se lo permitimos. ¿Quién está de acuerdo con que hay que cuidarnos a nosotros mismos? Que tenemos que no descuidarnos, que tenemos que mantener este cuerpo en servidumbre. Como dice Pablo: porque pongo mi cuerpo en servidumbre. No siendo que yo, habiendo sido un ejemplo a otros, un heraldo, yo ahora mismo venga a ser eliminado, venga a ser una vergüenza. Así que aquí tenemos a un Noé, que antes fue un gigante de la fe, lo tenemos derribado y lo tenemos en vergüenza. Porque mi segundo punto que le enseñé hace 8 días me hablaba de su hijo Can. Cuando su hijo lo ve desnudo, cuando lo ve derrotado, se empieza a burlar del papá, se mofa de él. Y en vez de cubrirlo, en vez de tener misericordia, como dice Gálatas 6:1, entonces va y se lo cuenta a sus hermanos
para que ellos se burlaran de su padre. Tremendo pecado. Hay algo sorprendente, y es que cuando Noé regresa de su borrachera, no maldice a Can, sino a su hijo Canaán, o sea, al nieto. Me preguntaba yo por qué Dios hace, o por qué Noé lo hizo. Y hace 8 días le enseñaba que muchos de los pecados de los padres recaen sobre los hijos. Muchos de los errores de los padres terminan maldiciendo a sus hijos. Alguien dirá, ¿por qué Dios hace esto? Pues ahí sí le va a tocar que vaya y pelee con Dios, porque está escrito en su palabra. Le puse ejemplos donde Dios dice, por ejemplo, que no debemos hacer imágenes ni estatuas para adorarlas, que no debemos inclinarnos a las imágenes, que esto Dios lo aborrece, y que el que adora imágenes, la maldición de esto recae sobre ¿quién? Sobre los hijos hasta la 3ª y la 4ª generación de los que le aborrecen. Así que es algo difícil de entender, pero está escrito. Esto me debe enseñar a mí que yo debo cuidarme. Si no tengo al menos respeto por mí mismo, debo tenerlo por mis hijos. Porque muchos de los pecados que nosotros cometemos afectan a nuestros hijos, afectan a nuestra prole, y debemos aprender a respetarlos a ellos también. Aprendimos muchas cosas acerca de Can. Aprendimos cómo se burla de su padre y se mofa de la caída de su padre. Pero también aprendimos hace 8 días cómo sus 2 hijos, Sem y Jafet, muestran misericordia para con su padre y lo levantan. Dice la palabra que lo cubrieron, taparon su vergüenza, taparon su desnudez. No estoy diciendo que le alcahuetearon el pecado, no, pero no lo deshonraron, porque la palabra también dice que no podemos descubrir la desnudez de nuestros padres. Está escrito en la ley de Dios, no descubrirás la desnudez de tu madre, ni la desnudez de tu padre. Eso es abominación para con Jehová. Así que el Señor usó a estos 2 hijos mayores para cubrir a este Noé derrotado. Y de esta misericordia de estos 2 hijos, de esta bondad para con su padre caído, Dios sacó algo bueno. Y es algo que de pronto muchos no lo ven, porque leen tan rápido la palabra que no lo ven. Y eso es lo que yo hoy les voy a enseñar. Voy a mostrarles cómo Dios siempre, aún de lo malo, saca buenas cosas. Dice la palabra que a los que amamos a Dios, todo nos ayuda a bien. Aún las derrotas, aún de los errores, Dios puede sacar cosas buenas. De esta derrota de Noé, Dios saca una palabra profética que afectaría al mundo entero. Y entre eso estás tú. Dios, a través de Noé y a través de su ira y a través de su furia, porque estaba furioso, Dios lo usó para dar una de las profecías más importantes que hay en la Biblia y que pocos conocen, y que hoy quiero enseñarles. Y es mi 4º tema que no he enseñado hasta ahora. Aparecerá en la pantalla. Mi tema 4 es el anuncio profético de Noé. Este va a ser mi tema hoy. ¿Les gusta la profecía? Entonces necesito que no pestañee, no hable, no se distraiga, porque de lo contrario no va a entender nada. Así que vamos a hablar de este 4º punto, el anuncio profético de Noé. Ya le expliqué toda la escena, ya recordó mi sermón de hace 8 días, ahora estudiemos este 4º punto. Lea este pensamiento en la pantalla. Noé pronuncia maldición sobre su nieto Canaán y anuncia, óigame,
que sería esclavo de sus hermanos. Hace 8 días yo le decía que posiblemente, cuando Can, el padre, se burla de Noé, de su padre, el nieto estaba ahí, que era Canaán. Es muy posible que cuando Can estaba haciendo esto, su nieto estaba también muerto de la risa. Por eso la maldición recae sobre él y sobre toda su generación. Entonces Noé, cuando despierta de la borrachera, pronuncia una maldición. Pero la maldición no fue sobre Can, sino sobre su nieto Canaán. Y esta maldición que que el abuelo desata sobre él, lo pronuncia como un esclavo, como un siervo de sus hermanos. Quiero que recuerde, preciosa iglesia, que de estos 3 hijos, que ojalá ya se los haya aprendido, que son ¿cuáles? Sem, Can y Jafet. De estos 3 hijos nacen todas las naciones de la tierra. Porque cuando sucede esto, no había más gente en el mundo, sino solo Noé y su familia. ¿Estamos de acuerdo? Así que de estos 3 hijos de Noé, nace todo lo que hoy llamamos los países o las naciones. ¿Estamos de acuerdo? Así que quiero que me entienda. Noé pronuncia una maldición sobre Canaán. La pregunta es, ¿quién es Canaán? Noé pronuncia una bendición sobre Sem. La pregunta es, ¿de quién desciende de Sem? Y él pronuncia otra bendición sobre Jafet. Y la pregunta es, ¿de dónde o quiénes mejor son los países que nacieron de Jafet? Para ir rápido y que usted vaya entendiendo, se lo voy a enseñar. Ahorita se lo demuestro con la Biblia, pero por ahora se lo enseño normalmente. De Canaán nacen todos los cananeos. Todos los cananeos que usted lee en la Biblia, cuando usted habla de Sodoma, Gomorra y todo esto, estamos hablando de los cananeos. De ahí descendieron, de Canaán. De ahí vinieron los heveos, jebuseos, amorreos. Todos estos vinieron de Canaán. De ahí viene la palabra los cananeos, famosos por su pecado, famosos por su, ¿cómo se llama? Pecado sexual. Pecado sexual de toda índole, homosexualismo, lesbianismo, prostitución, lujuria. De ahí viene todas esas concupiscencias de la carne, de este Canaán y de todas estas ciudades cananeas. ¿Quiénes recuerdan algo de Sodoma y Gomorra? De ahí viene esto. De ahí viene la palabra sodomita, o homosexual, o lesbiana. Un sodomita viene de esta generación. El otro hijo es Sem, al que Noé le pronuncia una bendición. ¿Quién o qué país sale de este hijo Sem? Ya lo voy a demostrar con la Biblia. De ahí viene el pueblo de Israel. De ahí nace la nación de Israel. De ahí se origina el país o la ciudad, o la nación que Dios siempre ha amado, su nación Israel. Y de Jafet vienen todas las naciones, digámoslo, gentiles. De ahí vienen los romanos, de ahí vienen los griegos, de ahí vienen todos los países que hoy llamamos gentiles o que no son judíos. Así que hay que entender, los cananeos vienen de Canaán, Israel viene de Sem y las naciones de Jafet. Levante la mano si entendió estos preciosos santos. Si usted tiene esto en su mente y lo entiende, entonces va a entender la profecía que pronunció Noé después de su embriaguez, después de su borrachera. Escuche lo que dice Noé
en Génesis 9:25. Cuando Noé despierta de su borrachera y se entera de lo que hizo su hijo, dice en el versículo 25 lo siguiente: y dijo Noé, ¿qué dijo? Yo no oigo, iglesia, ¿qué dijo? Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Quiero que usted sepa, hermano, y es que la palabra de un hombre ungido tiene mucho poder. Y lo que usted nombra tiene mucho poder cuando usted lo pronuncia en el Espíritu. Así que esta profecía que estaba diciendo Noé, estaba maldiciendo la generación de su hijo, que se había burlado de él por su caída. Su hijo quería ver a su papá arruinado. Su hijo quería ver a su papá caído. Tal vez lo esperó por años. Tal vez vio a su papá siempre como tan perfecto que algún día decía, ojalá vea caer a este viejo. Y tal vez le deseaba mal a su padre y quería verlo derrotado. Alguien dirá, ¿y usted cómo sabe, pastor? Por su actitud cuando su padre cae. Su actitud no fue de misericordia. Su actitud no fue, oh papá, cayó, hay que cubrirlo. No, su actitud fue de burla. Su actitud fue de risa. No se conformó con verlo caído, sino que posiblemente se lo contó a su nieto, a su hijo, perdón, Canaán, y no conforme con esto llamó a sus hermanos. Hey, mira, el viejo, el santurrón, el que no rompe un plato, el cristiano, mírelo caído, mírelo derrotado, ja, 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 ríase. Pregunto, ¿será que eso ha cambiado hoy en día? ¿Será que cuando un cristiano cae, los impíos que viven en su casa se sienten dolor o tal vez alegría? Así que esto me muestra mucho del corazón de Can y de Canaán. Eran impíos, eran hombres duros de corazón, y cuando vieron caer a su papá, que era un santo, un hombre recto, al que Dios reconocía, entonces se gozaron de verlo caer. Y esta es la triste realidad de mucha gente que anhela verlo caer a un hijo de Dios. Pero yo quiero hoy que aprenda esta lección. Cuando una persona hace todo lo posible por hacer caer a otra, todo se devuelve sobre su propia cabeza. Cuando tú le deseas el mal a otro y sueñas con verlo caer, prepárate, porque estás a punto de caer tú. Jamás, óyeme, jamás te levantes contra un hombre o una mujer santa, porque caerás, te lo aseguro. Te lo puedo asegurar, que no verás rodar su cabeza, sino la tuya. Esto sucedió con Can y Canaán. Querían ver caer al abuelo, y cuando el abuelo despertó, aún seguía siendo un santo, derrotado y caído. Pero la palabra dice que los santos caen, se levantan y siguen el camino que Dios ha trazado para sus almas. En el momento estaba derrotado, en el momento estaba caído, pero no se iba a quedar caído siempre. Se levantó y volvió a ser el ungido. ¿Alguien me entiende? ¿Alguien está captando lo que Dios está hablando? Y ese día que se levantó y Dios lo perdonó, porque yo sí le aseguro una cosa, iglesia, que la Biblia a veces nos narra todo tan rápido que la gente no le pone lógica. No es que Noé se levantó todo enguayabado
y empezó a maldecir. No, es que Noé se levantó y entró en un profundo arrepentimiento y vergüenza delante de Dios. Es que Noé cayó a los pies del Señor pidiéndole perdón por lo que había hecho. Es que volvió a recuperar su comunión con Dios. ¿Alguien me entiende? Es que volvió a ser ese santo. Y Dios es un Dios de gracia y de bondad, y lo perdonó. Y fue cuando él volvió a ser ese ungido que tomó la autoridad y nombró o habló en el Espíritu. Era el Espíritu Santo el que estaba anunciando lo que iba a pasar. Maldito sea Canaán, siervo de siervos será sus hermanos. Pregunto, ya saben que los cananeos vinieron de ahí, de esa maldición. Pregunto, ¿realmente llegaron a ser súbditos de los demás? ¿Llegaron a ser esclavos de todo el resto de los israelitas y de los gentiles? La respuesta es un contundente sí. Si ustedes leen, por ejemplo, la palabra en el libro de Josué, cuando Josué toma Jericó y toma la tierra de Canaán, o sea, la tierra de los cananeos, había una orden de Dios y era que tenían que exterminarlos a todos. No podían dejar ni uno vivo, tenían que acabarlos, porque era una nación maldita. Pero uno de esos pueblos se usó de viveza, de astucia, y era el pueblo de los Gabaonitas. Ese pueblo que era cananeo se disfrazó, mandaron a unos espías disfrazados, con ropa vieja, con harapos, con panes llenos de moho, y los enviaron a hablar con Josué. La misión que ellos llevaban era que ellos vivían lejos de Israel y que ellos habían viajado por muchos años, mucho tiempo venían viajando para someterse como esclavos ante Josué y ante el pueblo de Israel. Josué hace un trato con ellos, Josué les perdona la vida y los nombra esclavos para servirle a Israel. Cuando Josué se da cuenta, más adelante que ellos se van, se da cuenta que los Gabaonitas no vivían lejos, mentiras, eran sus vecinos, eran cananeos. Y Josué pronuncia estas palabras a este pueblo, lo cual demuestra que sí llegaron a ser esclavos de Sem y de Jafet. Lea lo que Josué le dijo en esta profecía a estos hombres, Josué 9:22. Josué 9:22. Y llamándolo Josué les habló diciendo: ¿por qué nos habéis engañado diciendo, habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? Ahora pues, ¿qué le dice Josué a estos cananeos? ¿Qué les dice? Malditos sois, y no dejará de haber entre vosotros siervos, esclavos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Estos cananeos terminaron siendo súbditos, esclavos de los israelitas, porque lo que Dios pronuncia a través de un ungido lo cumple. Hay otra palabra que demuestra que los cananeos llegaron a ser esclavos de los judíos. En el libro de los Jueces, cuando usted lee la historia de los jueces, de todo este desorden, que Dios le había dado la orden a Josué que tenían que acabar con todos, algunas de las tribus de Israel no terminaron con los cananeos, sino que les perdonaron la vida y los volvieron esclavos. Eso está escrito en el libro de de Jueces, el libro de Jueces 1:27. Jueces 1:27, escuche. Tampoco Manasés, o sea, israelitas, arrojó a los de Bepseán, estos son cananeos. Tampoco arrojó a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas,
ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleán y sus aldeas, ni a los que habitan en Megiddo y sus aldeas. Y escuche lo que sigue. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. ¿Quiénes eran todos los que nombré? Cananeos. Cananeos a los que Noé había ¿qué? Maldecido. Versículo 28. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, o sea, esclavo, mas no lo arrojó. Pregunta a estos santos: ¿lo que Dios dijo a través de Noé cuando maldijo a Canaán se cumplió? Sí, se cumplió al pie de la letra. Los cananeos vinieron a ser esclavos de los judíos, porque estaban bajo ¿qué? Maldición. La pregunta es: un chiste como el que pretendió hacer Can y Canaán, ¿le salió caro? Muy caro. Le trajo una maldición a toda su generación. Queriéndole hacer mal a su padre, la maldición recayó sobre ellos. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros? Que no nos preocupemos, santos, cuando nos quieren hacer daño. Que no te preocupes cuando la gente planea tu destrucción, porque en la misma horca que preparan para ti, en esa misma horca perecerán. No sé si han oído hablar de Mardoqueo. ¿Han oído hablar de él o no? ¿Han oído hablar de su rival? ¿Cómo se llamaba? ¿Qué hizo este hombre? Preparó una horca para acabar con Mardoqueo. Y en la misma horca murió. Así que, iglesia, la enseñanza aquí es que tú te mantengas en comunión con Dios. Si tú estás en comunión con Dios, nada ni nadie te puede derribar. Porque el Señor dice que lo que es contra ti es contra Él. No toquéis a mis ungidos, dijo el Señor. No hagáis mal a mis profetas, porque con la misma vara con que hoy mides, se te volverá a medir. Así que hoy no le estoy hablando a cualquiera, le estoy hablando a santos, para que confíen que todo lo que el diablo ha hecho para derribarlos, Dios lo cambiará en victoria, porque Él está con ustedes. Diga aleluya. La horca que preparó Naamán fue su propia horca. Y aquí vemos a Can cargando su misma maldición. Lo que él quiso para su padre se volvió sobre su cabeza. También hay una enseñanza. Creo que no es para los que están aquí, pero sí para el que está de pronto en la casa viéndome, cristiano de pronto, como que sí son cristianos, pero como que no. Yo porque digo que usted es un buen cristiano, es que para mí una persona que se viene un miércoles en la noche, aguantando frío, trancones, buses, todo este trajín, y viene porque definitivamente ama mucho a Dios. Por eso creo que esto no es para usted. Pero de pronto hay alguien en la casa que me está viendo, que tiene un cristianismo así como medio, como que es tilín, por ahí. Aquí hay otra enseñanza. Y es que cuando un cristiano que dice ser cristiano ataca a otro que sí lo es, puede prepararse, porque la horca le está quedando muy bonita para que se cuelgue en ella.
Se lo aseguro que así será. Le pasará exactamente lo que le pasó a Judas, que creyendo ser uno de los discípulos del Señor, lo vendió y lo traicionó y le pagó mal, y en esa misma traición murió. Mire, iglesia, una cosa sí le digo: Dios nunca, jamás permite que se toque a un santo que le sirve con un corazón recto. Dios siempre lo guardará y lo defenderá. Hay otra profecía, ya le enseñé la primera, quiero saber si les quedó claro esta profecía. La segunda profecía es nombrada sobre Sem. Lea la pantalla, por favor. Noé bendice a Sem y da la gloria a Dios por la buena obra que su hijo había hecho. Génesis 9:26. Génesis 9:26. Mire lo que dijo Noé. Dijo más Noé: bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Así que Noé está pidiéndole a Dios que bendiga a Sem y a su descendencia, y que Canaán sea su esclavo para siempre. Pregunto, ¿esto se cumplió? La respuesta es sí, sí, se cumplió en Israel. De Sem procede el pueblo de Israel. Todos conocemos la historia. Nace de Sem una descendencia, y de esa descendencia nace Abraham, al que Dios llama de Ur de Caldea, y a través de Abraham nace Isaac, y de Isaac nace Jacob, y de Jacob nacen las 12 tribus de Israel, que viene a ser la nación del Señor, su pueblo amado. Así que la palabra que pronunció Noé sobre su hijo Sem se cumplió, ¿qué? Al pie de la letra. Escuche estos pensamientos. La bendición no fue solo para Sem, sino también para su descendencia. De Sem nació el pueblo judío. De Sem nació ¿quién? El pueblo judío. Creo que no es necesario hablar de todas las bendiciones que Dios le dio al pueblo judío. Le dio los pactos, le dio las promesas, le dio el tabernáculo, le dio la ley, les dio las bendiciones, les dio una cantidad de cosas. Y como si fuera poco, les dio al Mesías, a Cristo, el Salvador. Que no lo hayan aceptado, eso es diferente, pero se los envió. Les envió los profetas, les envió la palabra, esa Biblia que usted tiene, todo ese Antiguo Testamento. Primero Dios se lo dio ¿a quién? Al pueblo judío. Ese Nuevo Testamento que usted lee todos los días, todo eso se lo dio Dios a judíos. Así que la Biblia de pasta a pasta fue dada al pueblo de Israel, al pueblo bendito del Señor y bendito para siempre. Pero había una tercera profecía, y tiene que ver con Jafet, el tercer hijo de Noé. Lea este pensamiento. Noé bendice a Jafet, anuncia su crecimiento y desarrollo. De Jafet nacieron las naciones gentiles, los griegos y los romanos. Lea, preciosos, Génesis 9:27. Génesis 9:27. Mire lo que dice Dios: engrandezca Dios a Jafet. No quiero que lean más, solo lea hasta ahí. ¿Qué está pidiéndole Noé a Dios? Yo no oigo, iglesia. ¿Qué está pidiéndole Noé a Dios? Que su hijo llegue a ser grande. Que su hijo llegue a ser ¿qué? Grande. Pues déjeme decirle que Dios le contestó mejor la plegaria de Noé, porque de ahí nacieron los griegos, los romanos y todas las naciones de la tierra, las naciones gentiles. Déjeme decirle, iglesia,
que Dios muchas veces, usando a sus ungidos, habla, profetiza lo que va a hacer en el futuro. Porque mire lo que sigue después del versículo 9, dice 27, perdón. Dice, engrandezca Dios a Jafet. Pero mire lo que sigue. Y Jafet habite en las tiendas de Zen. Vuélvelo a leer, iglesia. Perdóneme si de pronto está muy teológico este tema, pero quiero que se enamore de la Biblia. ¿Qué le dijo Dios a Jafet? Engrandezca Dios a Jafet. Y Jafet habite en las tiendas de Zen. Entonces vamos a pensar, pueblo bendito, use ese cerebro hermoso que Dios le ha dado. ¿De dónde viene o qué país nace de Zen? Israel. Y Jafet, las naciones gentiles. Pero mire lo que está diciendo Noé. Dios engrandece a Jafet. Y Jafet habite en las tiendas de Zen. Ocupe las tiendas de Zen. Eso es una profecía, iglesia. Dios lo que está diciendo es que como Israel iba a rechazar la mayor promesa que era el Mesías, como Israel iba a rechazar a Jesucristo, como Israel no lo iba a aceptar, entonces su tierra, sus tiendas y sus habitaciones le serían entregadas a los gentiles. Alabado sea el nombre de Jesús. Engrandece Dios a Jafet y habite en las tiendas de Zen. Tal vez Noé ni entendió lo que dijo. Tal vez ni Noé comprendió lo que estaba diciendo, pero Dios sí sabía que su pueblo se iba a endurecer, que su pueblo amado lo iba a rechazar y que todas las bendiciones que era para ellos les sería entregado a los gentiles. A usted, hermano. Así que si yo le hago una pregunta, ¿de dónde procedes tú hablando de los hijos de Noé? ¿De dónde vienes? De Jafet. A no ser que haya un hermano judío aquí. Pero todos venimos ¿de quién? De Jafet. No te digo de Canaán porque tú eres un hermano redimido. De pronto por ahí habrán cananeos por ahí, pero tú no lo eres. Así que terminamos los gentiles habitando en las tiendas de Israel. Las bendiciones de Israel hoy son nuestras. La pregunta es, ¿y eso en dónde está escrito, pastor? Pues le traje, aparte de una escritura, le traje 3. Romanos capítulo 11 y versículo 17. Romanos 11, 17. Mire cómo Pablo habla de esto, de la profecía de Noé, cómo le habla a la iglesia. Dice Pablo, quiero que por favor se concentren en la palabra para que puedan entender. Dice, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, Pablo le está hablando a la iglesia, y tú siendo un olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ella, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra la rama, no te enorgullezcas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás tú, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, dice Pablo, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberdezcas, no te enorgullezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a los israelitas, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron,
pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Le voy a explicar esta enseñanza, esta parábola. Pablo está hablando de dos árboles de olivo, de dos árboles que producen aceite. Un olivo cultivado por Dios y un olivo que nace en el monte, que no lo cuida nadie. Este olivo cuidado por Dios es Israel, o sea, Zen. Este árbol hermoso que Dios cuidó con tanto amor y que lo rociaba y le echaba bonito es Israel, los semitas. Cuando el Señor les hizo un árbol hermoso, lleno del Espíritu y del aceite, ellos se empezaron a endurecer, se empezaron a enorgullecer y empezaron a caer, al igual que su padre Noé. Ellos empezaron a creerse más que los demás y empezaron a derribarse a sí mismos. Cuando el Señor les manda a su Hijo, cuando el Señor les manda a Jesucristo, ese árbol no quiso recibirlo. Ese árbol se negó a aceptar a Jesús. Y por eso el Señor terminó cortándole las ramas. Recuerde lo que Jesús dijo: yo soy la vid. Toda rama que no sirve es cortada para que se seque. Él cortó las ramas. Y el árbol quedó así como peladito, como calvo. Pero a Dios no le gustan los árboles calvos, le gustan los árboles frondosos. Entonces el Señor dijo: ¿qué hago? Las ramas naturales no sirvieron, no dieron fruto. ¿Qué hago? Ya sé, profetas, vayan por las plazas, vayan por los parques, predíquele a todo el mundo, predíquele a los hijos de Jafet, a ver si alguno quiere venir y creer en mi Hijo, a ver si alguno cree en Jesucristo. Muchos de esos hijos de Jafet creyeron en Cristo y hoy están colocados, injertados en el olivo del Señor. Aleluya, aleluya. Entonces hoy el Señor les dice lo mismo: ustedes no se les olvide, ramas que pertenecían a un olivo silvestre, que ustedes eran del mundo. No se les olvide de dónde los saqué. No se les olvide que los traje y los puse en el olivo verdadero. No se les olvide que se están alimentando de la raíz y de la rica savia del olivo. No se les olvide de dónde están alimentándose. No vaya sea que les pase lo mismo que a las ramas naturales, que se enorgullecieron y terminaron siendo cortadas. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo, cristianos? Que tengamos respeto, temor y vivamos un cristianismo auténtico, un cristianismo verdadero, una vida recta y santa, no siendo que de pronto, creyéndonos más que los demás, terminemos siendo cortados. ¿Por qué? Porque realmente nunca fuimos del olivo, porque realmente nunca comimos de la savia, ni nos alimentamos del Mesías. Que comamos de Él y demos fruto. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Si ustedes permanecen en mí, llevarán mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Qué bonito, hermano. Yo no sé, pero yo me gozo con esto. Yo me pongo a navegar en la Biblia y eso es como si uno comiera pan con mantequilla. Qué cosa rica, deme otro, y eso es, hágale, feliz, disfrutando de todo este manjar. Yo no sé si usted lo disfruta, yo lo disfruto. La gloria es de Dios. Ahora mire otra enseñanza. Cuando el Señor le dice a Jafet: sea engrandecido Jafet y habite en las tiendas de Zen. Hay otra enseñanza, lea este pensamiento. Tanto judíos como gentiles
están unidos en un solo cuerpo por medio del Evangelio de Cristo. Quiero que sepa que la iglesia, cuando nació el día de Pentecostés, era conformada solo por judíos. Pero más adelante Dios usó al mismo Pedro para abrir la puerta a los gentiles, a Cornelio, y ahí llegaron todos los gentiles. Ya más adelante la iglesia era mixta, judíos y gentiles habitando en la misma carpa. Sea engrandecido Sem y habite sea engrandecido Jafet y habite en las tiendas de Sem. Hoy, de pronto aquí en Colombia no, pero si tú vas a otros países, verás que aquí hay sentado un judío, está sentado un ruso, un colombiano, un alemán, un chino, otro judío, y hay una mezcla, porque ya no somos dos pueblos, ahora somos un solo pueblo habitando en una sola tienda. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Lo entendió? ¿Lo entendió? Lo que le estoy tratando de decir es que cuando un judío se hace cristiano, deja de ser judío, ahora somos el cuerpo de Cristo. Aleluya. Lea esta palabra, Efesios 2:11. Aprenda, hermano, para que le enseñe a otro. Efesios 2:11 dice: por tanto, dice Pablo, acordaos que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, era llamado sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, gentiles, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, alejados, ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora que Cristo vino, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros gentiles, hijos de Jafet, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Pero por quién? Por la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque Él, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, tanto judíos como gentiles, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz de Jesucristo reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Aleluya. No sé si lo entendió, no sé si lo agarró, no sé si lo masticó. Aleluya. Ahora, tanto hijos de Jafet como hijos de Sem habitamos en una sola tienda. Noé le dijo: Señor, engrandece a Jafet y habite en las tiendas de Sem. Hoy esto es una realidad contigo y conmigo. Habitamos en una sola tienda, judíos y gentiles, un solo cuerpo en Cristo Jesús. Aleluya, alabado sea su nombre. Y me voy con otra palabra, y no les doy más para que no se indigesten con tanta Biblia. Efesios 3:5, escuche lo que dice. Preste atención, santos. ¿Qué dice? Misterio. Era un misterio, iglesia. La unión de Israel con los gentiles, la unión en un solo cuerpo, era un misterio. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál misterio? Escúchelo. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Aleluya. Oh, aleluya.
Ya no somos dos pueblos, somos uno. Somos hijos del patriarca Abraham. Somos hijos de la promesa. Estamos alimentándonos de la misma raíz. Estamos alimentándonos del mismo árbol que es Cristo. Ya no hay separación. Ya no hay división. Cuando Jesucristo venga y está por venir, Israel lo va a reconocer como el Mesías. Al comienzo aceptarán al anticristo, pero cuando se den cuenta de su error y el anticristo se siente en el templo para hacerse adorar, ellos se darán cuenta del engaño y se darán cuenta que fueron engañados. Pero cuando Cristo aparezca en las nubes y venga con su iglesia, ellos sabrán que ese Mesías, Jesús y Yeshua, fue al que traspasaron. Y las profecías de Zacarías se cumplirán al pie de la letra. El Mesías, junto con sus santos, vendrá a este mundo para hacer una sola tienda y establecer su reino milenial y eterno. Aleluya, alabado sea el nombre de Jesús. Oh, aleluya. Alguien que alabe, el Rey Jesús viene. Amén. Levante la mano si entendieron. ¿Les gustó el tema? Muy revuelto. Yo creo que traté de enseñar lo más posible. Aquí la pregunta es: ¿estamos creciendo, iglesia, en la palabra? ¿Estamos enamorándonos de la palabra? Terminé mi estudio, pero esto apenas comienza. Voy en Génesis, tengo que llegar a Apocalipsis. ¿Quieren que siga? Con la lucha entre el bien y el mal. Un aplauso al Señor, un aplauso al Señor. Dios es bueno, Dios es bueno. Pastor más Facebook igual a bendición para el alma. Encuentra a nuestro pastor en www.facebook.com/nuestro pastor.